Magíster Elida Neira Naira, tenga usted muy buenos días. Quien le habla, Denis William Núñez Ruiz, un estudiante del primer ciclo de la carrera profesional de educación primaria del Instituto Pedagógico Público Rafael Hoyos Rubio. Eh, Voy a hacer una exposición acerca de la acentuación escrita. La presente exposición tiene como finalidad dar a conocer sobre la acentuación escrita y las reglas que se emplean para tener una buena escritura acerca de la acentuación y tildación, ya que se sabe hoy en día que este tema es un tema fundamental para comunicarnos, ya sea de forma oral o escrita, porque esto influye mucho en la forma como lo vamos a entender un determinado texto o una determinada oración. La acentuación escrita. El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba de una palabra. La tilde o acento ortográfico es una rayita oblicua que se escribe sobre la vocal de la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz. No todas, tenemos que recalcar que no todas las palabras llevan tilde, ¿no? Pero sí llevan acento. Tenemos acá las sílabas tónicas y las sílabas átonas. ¿Qué son las sílabas tónicas? La sílaba tónica es donde se pronuncia con mayor fuerza de voz una palabra, aquella en la que recae el acento, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto ahí dos ejemplos, la palabra comprobar y la palabra rebote. Vamos a remarcarlo acá. Ya, la palabra comprobar lo he separado por sílaba y bueno, ahí lo he puesto de otro color, ¿no? Para diferenciarlo, que esa es la palabra donde lleva la mayor fuerza de voz, en la palabra en este caso bar que estamos observando acá. Y la palabra rebote, la mayor fuerza de voz lleva en la palabra bo, por eso lo hemos escrito de otro color, ¿no? Ahí está. También tenemos las sílabas átonas. ¿Qué son estas sílabas átonas? Son las sílabas que no se pronuncian con más fuerza de voz, es decir, el resto de las sílabas tónicas de una palabra. He puesto acá los mismos ejemplos, comprobar y rebote. En este caso son dos sílabas, ¿no? Que son las sílabas átonas, ¿no? Las que, como ya he dicho, lo contrario de la sílaba tónica, lo que sobra, ¿no? Algo así. Lo puesto ahí de un color para diferenciarlo, ¿no? En cambio acá en la palabra rebote también lo he puesto en re y en te para diferenciarlo, ¿no? Las sílabas tónicas de las sílabas átonas. Bien, tenemos las reglas generales. Es la clasificación de las palabras, ¿no? Tenemos las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. Las palabras agudas son aquellas que llevan acento en la última sílaba. Importante recalcar también que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico o la tilde, como le llamamos, ¿no? La regla es que llevan tilde siempre y cuando estas terminan en vocal y en las consonantes N o S, llevando la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Tenemos los ejemplos ahí que he puesto: Perú, la palabra café, la palabra sofá, rubí y menú. Y en las que terminan en las consonantes N o S, por ejemplo, ahí vemos atún, almacén y arnés. No lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero estas terminan en consonantes. Entonces, de acuerdo a la regla, tienen que llevar tilde, ¿no? Por ejemplo, hay una excepción también, que las palabras agudas que terminan en un grupo de dos o más palabras consonantes no se tildan, ¿no? Vamos a ver. Tenemos las palabras graves o llanas. Estas palabras son donde llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las palabras graves no se tildan
cuando terminan en vocal y en consonante N o S. Por ejemplo, acá hemos puesto ejemplos, la palabra árbol, cárcel, ángel, difícil, útil. Estas palabras llevan tilde porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y no terminan ni en vocal ni en consonantes N o S, sino por eso es que llevan tilde. Pero también llevan acento estas palabras que hemos puesto acá, arce, virus, examen. Estas llevan acento, pero no tilde. ¿Por qué? Porque estas no se tildan porque terminan en N, terminan en S y en vocal. Por eso es que no le hemos puesto tildación ahí. También hay una excepción en las palabras graves que terminan en un grupo de 2 o más consonantes siempre se tildan, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la palabra bíceps, terminan en 2 consonantes, la palabra referéndum, la palabra récords, en este caso también terminan en 2 consonantes. Hemos puesto acá un cuadrito de graves, palabras graves sin tilde y graves con tilde, ¿no? Ahí hemos puesto canto, intervalos, todo inesperado, más ejemplos, y acá graves con tilde el cáncer, árbol, fácil, ¿no? Son más ejemplos de las palabras graves. Tenemos también las palabras esdrújulas. ¿Qué son las palabras esdrújulas? Las palabras esdrújulas son las que llevan acento en la antepenúltima sílaba y a todas se les marca el acento ortográfico o la tilde, como se dice. He puesto acá unos ejemplos: teléfono, página, célula y máquina. Como dice la regla que estas palabras siempre van a llevar tilde, ¿no? Cuando la mayor fuerza de voz sea en la antepenúltima sílaba, ¿no? Vemos acá teléfono en la sílaba le, página, célula y máquina. Bueno, acá en este cuadrito he puesto otros ejemplos, ¿no? De palabras esdrújulas. Tenemos también las palabras sobreesdrújulas. Se dice que las palabras sobreesdrújulas ya están después de las esdrújulas, ¿no? Las palabras sobreesdrújulas son las que se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Las palabras sobreesdrújulas también siempre se tildan, así como las palabras esdrújulas, ¿no? Por ejemplo, la palabra hemos puesto acá, repítemelo, cómpramela, demuéstramelo, ¿no? Vemos que ahí está en la antepenúltima sílaba la mayor fuerza de voz, ¿no? Por eso es que de acuerdo a la regla estas se tildan. Tenemos las reglas particulares acerca de la acentuación escrita. Los monosílabos. Los monosílabos es que no llevan tilde. Son aquellos que solo contienen una vocal o un grupo de vocales que forman un diptongo o un triptongo, ¿no? Ejemplos tenemos huir, pie, sol y doy. La tildación diacrítica. La tildación diacrítica. La tilde diacrítica o acento ortográfico es la rayita oblicua, ¿no? Que va sobre una vocal de una sílaba que lleva la mayor fuerza de voz y que le corresponde, ¿no? Es la que permite, nos dice acá, distinguir las palabras que tienen diferente significado y pertenecen a categorías gramaticales, ¿no? Ahí vamos a ver varios ejemplos también de la tildación diacrítica. Ya, bien, acá tenemos varios ejemplos. Tenemos acá varios ejemplos de la tildación diacrítica. Vamos a resaltarlo acá. La palabra tú con tilde y la palabra tú sin tilde. ¿Por qué es que una lleva tilde y la otra no? La que lleva tilde es porque en este caso representa a un pronombre, ¿no? Y la tú sin tilde representa a un posesivo. También tenemos la palabra él
con tilde y en el sin tilde. La palabra el con tilde porque representa un pronombre, ¿no? Esta se puede representar por algo que ya se está hablando, de acuerdo a la oración o al texto, ¿no? Y la palabra el sin tilde representa a un artículo. Por ejemplo, el carro de Juan, supongamos, ¿no? Y la palabra el con tilde a un pronombre, ¿no? Por ejemplo, yo se lo di a él, que hace referencia a alguien, a un pronombre. Tenemos también la palabra sí con tilde y sí sin tilde. La palabra sí con tilde representa a un pronombre también, pero también a una afirmación. Por ejemplo, tenemos también la palabra sí sin tilde, representa a una conjunción. Tenemos acá la palabra te con tilde y te sin tilde. La palabra te con tilde porque hace referencia a una planta, ¿no? Una infusión de tomar. Y la palabra te sin tilde es un pronombre también, por ejemplo, yo te lo regalé el bus, yo te regalé el reloj, por ejemplo. No lleva tilde esa. La palabra de con tilde y la palabra de sin tilde. La palabra de con tilde porque hace referencia a un verbo de dar. Por ejemplo, yo doy mi celular, por ejemplo, no es un verbo de la palabra de. Y la palabra de sin tilde hace referencia a una proposición, ¿no? Por ejemplo, el reloj de María, supongamos, ¿no? Eso no lleva tilde. También tenemos la palabra se con tilde y se sin tilde. La palabra se con tilde que hace referencia a un verbo, ¿no? Un verbo de ser. Yo soy, por ejemplo, delgado, yo soy alto, yo soy de una baja estatura, ¿no? Y la palabra se sin tilde porque hace referencia a un pronombre, ¿no? Tenemos también la palabra más con tilde y la palabra más sin tilde. En la palabra más con tilde porque hace referencia a una comparación, por eso es que lleva tilde, y la más sin tilde hace referencia a una conjunción. También las palabras que están como interrogantes y exclamativas también tienen que llevar tilde, por ejemplo, las palabras que, quién, cuándo, cómo, cuándo, dónde, cuál, esas palabras siempre y cuando estén con signos de interrogación, exclamación, tienen que llevar tilde, ¿no? Bueno, haciendo unas pequeñas conclusiones acerca de la exposición, como ya he dicho, este tema es muy importante para nosotros hoy en la actualidad, para el sistema educativo, es muy importante también, ¿no? Para la forma como nos comuniquemos en forma escrita u oral, ¿no? También puedo decir que antiguamente las palabras con mayúscula no se tildaban porque no había, no estábamos mucho a la vanguardia de la tecnología, por lo que se escribían con máquinas de escribir, ¿no? Y al escribir con máquinas de escribir, no había forma de ponerle tilde en las mayúsculas, por eso es que ese tema como que se ponía como una tolerancia, ¿no? Como se dice así, a comparación de las minúsculas, pero hoy en día ya, de acuerdo a la tecnología que tenemos, ya se puede escribir ya las mayúsculas con tilde, o sea, ya no hay una excusa para hacer una mala escritura, ¿no? Y bueno, yo creo que este tema es muy importante y he aprendido mucho también de esto y esto me va a servir para de aquí en adelante tener una buena ortografía al momento de escribir y de comunicarme, ¿no? Vía escrita u oral. Bueno, muchas gracias por la exposición y será hasta la próxima exposición, ¿no? Muchas gracias y hasta luego, profesora. Cuídese.